Allinchamusas kachunkupish chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichik llaqtamanchis walekchu manachu noqa waleklla kasani qankunalla chankichikña kay España llaqtamanta pachapa alarimusaykichik noqaypas sutiy Maggie kunan qhawarikusun kay Sabia Andina nisqata paykuna takiranqanku Leño Verde nisqata chantapish ñawiripusaykichik imachus qillqasqa kasan kay Wikipediapi Sabia Andinaqpata. Kuna apachimunani hatuna paykuna kay musuq suscriptoresman John Edwards y Sorry nisqa chaykunama apachini hatun napaykunata a las suscriptoresmanpas apachimuñaykichista kunan parlarisqa castellano gallupis una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellos que por primera vez coinciden con este canal, espero que se queden. Ustedes ya saben que yo les hablo desde España, mi nombre es Maggie. Hoy vamos a ver a Sabia Andina, ellos van a tocar Leño Verde. No sé si actualmente Sabia Andina son los mismos integrantes o ya han cambiado, pero yo les voy a leer la biografía que existe en Wikipedia hasta hoy en día. O sea, en la actualidad, no sé si han cambiado o no, no lo sé, pero les voy a leer un resumen y ya ustedes si quieren profundizar, como siempre, van a Wikipedia, ponen Sabia Andina y les va a salir ahí la biografía. También quiero mandar saludos a dos suscriptores, es John Edwards y Sorry. Que sean bienvenidos, espero que disfruten con nosotros esta canción y les leeré lo que dice de Sabia Andina. Este grupo se originó como una agrupación de 3 amigos de la ciudad de Potosí, Gerardo Arias, Eddie Navia, Oscar Castro, que comenzaron a componer música rock, quienes en 1964 formaron el grupo Los Rebeldes. Bueno, luego, claro, pasó a Sabia Andina. Eso ya, por eso los que quieran ya profundizar, o no sé si, a ver, abriremos un poquito más para leer y ya luego los que quieran profundizar, como siempre, van a Wikipedia. Eso es lo que hemos leído. Tras 2 años, Arias y Navia marcharon a Argentina a cursar estudios superiores. Allí formaron el dúo Arias y Navia y grabaron tres discos en los años 70. El 15 de julio de 1975, Navia y Mejía fundaron el grupo e inician la agrupación del primer disco. Luego son invitados a una gira por Brasil junto a un ballet de música boliviana. A este evento lo llamó también a Oscar Castro y Gerardo Arias, constituyendo así el cuarteto original de Sabia Andina. Bueno, entonces eso quiere decir que cambió, porque dice el cuarteto original de Sabia Andina. Eso quiere decir que fue pasado, ahora yo no sé. Pero vamos a ver el vídeo y a ver qué es lo que sentimos con la canción, porque Leño Verde en sí hay varios o sea, varios grupos folclóricos que lo tocan, pero a ver cómo lo tocan Sabia Andina. Esperemos que lo toquen bien para hacernos sentir felices. Antes de comenzar, también quería leerles un poquito la respuesta de Picaflor de Humamarca. Este es un cantante de Perú que hemos reaccionado su video del carpintero Picaflor, ¿cómo era? Carpintero algo el título, no me acuerdo, pero Pájaro Carpintero. Está en los vídeos, lo pueden ver, donde hemos visto su baile se llama Toro Pujllay, en castellano sería Juega Toro, y vamos a leer lo que dice la canción porque no se ha respondido, porque yo le pregunté qué significaba, porque el quechua no es lo mismo que el quechua boliviano. Entonces me respondió y se los voy a leer lo que dijo. Pájaro carpintero se había muerto. Silcauchau es esta planta pegajosa, cedro o lambras aliso, dice. Buscando planta de madera, Silcauchay, mi torito está buscando, Silcauchay a buena terneritas, Silcauchay como quisiera ser espinita, Silcauchay para pegarme en su polleras de las
vaqueritas e irme pegado en sus faldas de la vaquera. Fuga, huancamanquenitay, vaquera, no quieres invitarme tu leche de tu vaca. Si te pido leche, más bien le das a tus perros. Ayacuchana, vaquerita, si te pido suero tú de tu vaca y no me das, más bien le das a tu gato, jaja. Eso es la canción, hermana. Gracias por tomar el interés de este humilde artista del Perú profundo. Ay, qué hermoso. Bueno, para que vean, en quechua se escucha diferente y el español cuando lo traducen también es muy diferente. Bueno, lo importante es que él se ha tomado la molestia de respondernos y lo que me gusta es que los artistas cada vez se toman en su tiempito para escribirme, así como Danico, como Mariano La Conexión, después también, no me acuerdo en sí quiénes me han... Vanessa Áñez, luego Gisela de Santa Cruz y tantos artistas que me han respondido y también de Las Guaritas, todas esas personas que me han respondido, todos esos artistas, muchas gracias. Gracias a ustedes por tomar su tiempo y espero seguir viendo sus canciones más adelante. Bueno, entonces vamos a ver la canción de Sabia Andina. Madre mía, ¿han visto cómo tocaba el charango? En círculos. ¡Wow! Cómo ha hecho llorar, como se dice en nuestra yacta, Huagarichin, ¿eh? Sumachta. Y la zampoña, la guitarra, las pisadas esas, guay, y el raspeo, ¿no? Yo ni sé cómo lo hacen, deben tener uñas de acero porque hay que tener buenas uñas para hacer eso. Y la canción, puedo decir que está un poco cambiada, porque el leño verde en sí no es tan, es más autóctono, más andino, como se puede decir, de las raíces. Pero esto está un poco con guitarra eléctrica y todo eso ya está un poco más modernizado. ¿Por qué les digo que está así? Porque las canciones también, si se dan cuenta, van actualizándose, van modernizándose. ¿Para qué? Para gustar a la gente. No es otra cosa, porque si no se actualizan, no llega a la gente joven. La gente joven ahora están más, ya saben, con otras canciones, y es por eso que mayormente están saliendo nuevos géneros, pero con mezcla de folclore, no se olvidan de su raíz, entonces lo que quieren es gustar a la gente joven. A mí me gusta lo que hacen los cantantes o los artistas, porque tratan de llegar a nosotros, eso es lo importante, están haciendo un esfuerzo para actualizarse, como se puede decir, a los gustos de todos los contemporáneos, de los millennials, como se dice hoy en día. Entonces, eso es bueno. Eh, Llaqtamas noqanini, kaitaki cosa, cosa pacha y maraikus sumaq tokarinku charangutam muyuspi tokaririn manoqallikani hina, pero muyuspi tokaririn sumaq waqachin. Chantapis guitarrapis, guitarra sumaqta waqachillantaq zampoña, guitarra eléctrica sumaq. Chanta nini wajina, leño verdeño qhipapi
wajinata imaniman taki imaynachus antiguo kaji andino hina leño verdeqa kay wajina pero cosa imarayku kay artistas kay runa takiy runas hina takinku o tokanku runaman gustananpaq paykuna cambiananku tiyan kay watapi sapa wata cambianku huk watallata sapa wata cambianku imarayku runa manaña ñawpaq hinachu folclorella uyarinku sino tukuy clase takiy uyarinku entonces paykuna actualizakunku runaman gustanankupak chay cosa pacha entonces noqaman chay gustawan porque paykuna tukuy runaman chayaymunanku chaytaq o sea tukuy runaman chaytawan uyarikunankupak runas chay sumaq entonces uyarikunallapuni imapichus tukukunqa Woohoo! Wow. Gracias, Elena. Muchas gracias. Wow. Ahí está ya mayor. Cuando era joven era guapo. Ay, y yo era muy pequeña, pero yo veía sus fotos, ¿no? Pero era muy guapo el caballero este que es de Potosí. Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Yo no puedo decir 10 puntos tiene o 15, no, son unos grandes, porque también ellos han estado por Europa, por todas partes. Es un grupo internacional, también han estado en Japón, en todas partes de aquí de Europa, Estados Unidos y Asia también han estado, me parece, si no estoy equivocada. Ustedes si saben algo más pueden escribir, si han ido a sus conciertos, si les gusta o no les gusta, qué pueden cambiar, porque para mí es un otro exponente grande de la música folclórica a nivel nacional e internacional. No puedo decir otra cosa que gracias por sus canciones, sus música, o sea, porque transmite mucho y eso es lo bueno. No gané ni ya está más. Me animan que hay grupo hatun, sumaqta qhirinku, sumaqta instrumentos waqarichinku, mana facilchu chayqa, mana. Chaytapish nini paykuna sumaqta sutin llaqtaninchikmanta ñawpaqman apanku, imarayku paykuna rinku tukuy ladoman, rinku Europa, Estados Unidos, Japonman sina rillankutaq, entonces tukuy ladopi takiqtinku paykuna llaqtanchikpa sutin sumaqta apanku ñawpaqman, entonces noqa kusisqa kani, machantapas puntos qoymanchu ni 10 ni 20 porque paykuna hatun kanku.
kay folclore chispi hatuchis kanku. Entonces no más me agradecekuni imaynatachis tocas kankuta porque kay viejuyananku kama tokanku chay cosa pacha. Entonces kay kamalla waq video kama kankunapis ima video tachu uyarikuymunankichis nimunkichisma qallqarimunkichisma chantapis canales nikichis tiyan videos chaytapis apachimullankichismanta cosachaca ama qhipakuychischu kay kamalla kachun llaqtamanchik. Gente, como siempre, dar like, dislike, comenten, los que quieran irme a seguir en Instagram, por favor. Si ustedes me siguen, escríbanme, yo también les voy a responder. Hay gente que ya me está siguiendo, pero no sé realmente si son mis suscriptores o no lo sé. Me escriben y no sé quién es. Si me dice, vengo del canal, estoy en tu canal suscrita, pues ya es muy diferente el trato porque estoy hablando con ustedes todos los días, así. Ustedes quizás no estamos hablando así, interactuando personalmente, pero mediante estos vídeos sí. Espero entonces que den like, dislike, comenten cualquier cosa y manden el link del vídeo que quieran ver y lo veremos. Hasta otro vídeo, gente.